Siempre es un gusto compartir el café aquí contigo, Julio. No, hombre, pues encantadísimo. Además, jueves de julio siempre tienen que iniciar con una exquisita taza de café y más si viene de las amistades que con el tiempo uno va cultivando como las flores, José. Ah, sí. Sí, definitivamente. Yo soy una amistad que cultivaste, Julio. Claro que ¿Qué flor sí, soy yo, José. Julio? ¿Qué flor? Dime. Pues allá están unas abajo, José, que son de las flores que depende del lugar, la gente les asigna un nombre. Ya se me olvidó la definición científica que me dio mi compadre Ulises, pero al final de cuentas creo que personas como tú, como Sonia, como Ana, Jesús, Diana, todos aquellos con los que interactuamos de manera cotidiana, José, nos brindan la posibilidad de construir una amistad. Dice una cantante que la amistad no se compra ni se vende, José. Solo se da cuando en el pecho se siente. Ah, caray, qué Y poeta. esto, al final, yo decía que por eso es que nunca estamos seguros de cuántos amigos tenemos. Más bien, de cuántas personas somos amigos. Puesto que la amistad es algo que no se pide, se da. Es un don. Entonces, a veces tú consideras que tienes, vamos a decir un ejemplo, 10 amigos porque son los que tú elegiste. Sí. Pero no necesariamente. Y se me hacen muchos. Pero no necesariamente esos 10 a ti te consideran su amigo. Es decir, que pueden ser más de 10 los que te consideren su amigo y tú consideras solamente 2, 3, 5, 20, ¿no? Entonces, por eso, porque la amistad es un don. A diferencia de las relaciones de noviazgo o de matrimonio, que le haces una petición a la persona, en nuestra época de adultos, pues no le dices, oye, ¿quieres ser mi amigo, no? O mi amiga. Al final. Entonces, pues, si esto lo combinamos con la alegría de que te reciben con una exquisita taza de café aquí en Tus Noticias, pues, ¿cómo no habría de estar de maravilla, José? Mira nomás, qué poético. Y aprovecho llegaste. para mandar un saludo a todas las personas que tienen a bien escucharnos y también vernos a través de las transmisiones de Facebook. Especial a mi amiga Patricia, a quien seguramente nos está viendo ahora. Oye, Julio, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Fue mucho debate en los últimos 2 días. El superpeso. El superpeso mexicano. Tenemos una moneda muy fortalecida, dicen algunos analistas. Otros dicen, Julio, ¿para qué nos sirve un superpeso si no nos alcanza para nada aquí en el país? Que la inflación está ahorcándonos a todos. Pero el sector empresarial, ¿qué dice, Julio? ¿Cómo la ves con este tema? Bueno, primero habría que poner un contexto para que quienes nos escuchan, José, tengamos una perspectiva correcta de lo que está sucediendo a nivel global, ¿no? Claro. Porque todo es global. Recordemos que prácticamente en el 2020 tuvimos el COVID, luego vino la guerra Rusia-Ucrania, el conflicto geopolítico de Estados Unidos con China, los conflictos árabes entre Israel y Palestina, la transición tecnológica, el colapso del mercado de las criptomonedas. Y todos estos fenómenos, José, trajeron como consecuencia que se dislocó la cadena de valor y dieron origen a la inflación mundial. ¿Cierto? Hijuela. Y en el tiempo, si bien la velocidad del crecimiento de la población mundial no disminuyó como pudiéramos haber hecho la suposición por el problema del COVID, por ejemplo, sí generó que la cantidad de personas en el mundo siga aumentando, José. De acuerdo con la ONU, en su ámbito de población, calculan ellos desde el 15 de noviembre del 2022 que la población mundial llegó a 8,000 millones de personas. Esto es después del COVID-19 2021. Y que llegaremos en 2037 a 9,000 millones de personas, José. ¿Qué pasa con México? Todos nos preguntamos. En ese contexto de
crisis que se vivió, pues muchos empresarios y familias adineradas exportaron sus capitales y los depositaron en dólares. ¿Por qué? Pues porque en ese momento y en el presente, pues el dólar y el peso siguen siendo la mejor opción. En el caso del peso, el superpeso, me imagino un gallo acá bien macizo, ¿no? Como luego dicen. Sí, el sí. superpeso. El superpeso pluma. Eso, ¿no? Es una, es una de las monedas, hoy por hoy, José, más estables en el mundo. Incluso mejor que el euro o la libra esterlina. Y su valoración es relativa al comportamiento del índice de precios entre países. Y en este aspecto quiero hacer un reconocimiento, José, al Banco de México como órgano autónomo constitucional o como órgano constitucionalmente autónomo que tiene como principal función, entre otras, la política monetaria de México. Esto permitió conjuntamente con la Secretaría de Hacienda Pública de nuestro país que de manera coordinada han hecho un trabajo, desde mi punto de vista, en términos macroeconómicos excelente, han generado que nuestro país tenga estabilidad cambiaria. ¿Por qué la inflación, José? Bueno, ya lo dije, este es un problema mundial, se fracturó la cadena de valor, es decir, les voy a poner un ejemplo, hay poca oferta y mucha demanda. Pero a pesar de estos problemas mundiales que han afectado más a Europa y Asia, la inflación en México es una de las más bajas del mundo. Ahorita lo decías, José, no nos alcanza el dinero en nuestro país, pero aún así la inflación que tenemos en México es una de las más bajas en el mundo, porque nuestro país no ha incurrido en grandes déficits fiscales, ni ha habido inversiones espectaculares, ciertamente, pero todo esto también ha traído un costo como país, José, un crecimiento muy lento. Y esto nos hace reflexionar acerca de los retos del futuro. Y considero, José, que el reto no es como tal la inflación, sino la transición tecnológica. Por ejemplo, va a disminuir el mercado de los autos de gasolina, que es hoy por hoy una de las industrias que produce más empleo y mejor pagado en México, por ejemplo. Si desaparece, ¿cómo vamos a reemplazar todas esas fuentes de empleo? ¿Y quién va a emplear a las futuras generaciones y con qué niveles de salario? Ciertamente se habla de que en nuestro país tenemos ya inversión extranjera directa, como podría ser Tesla en Nuevo León, o posiblemente en el tiempo acá para aprovechar el litio, u otras industrias que han llegado sobre todo a Nuevo León y al noroeste de México. Pero creo que el reto de nuestro país, José, para que pueda el dinero alcanzar más, tiene que ver con la productividad laboral, y esta no se va a lograr sin la modernización tecnológica de las empresas. ¿Qué sucede, José? De poco sirve aumentar el salario mínimo en México si la productividad laboral y la modernización tecnológica de las empresas está por los suelos. Y hay que decir, por darles un ejemplo aquí a nuestra amable audiencia, en Sinaloa, 3 de cada 10 empresas tiene computadora. Pero me atrevería a pensar que casi 9 de cada 10 sinaloenses traemos un teléfono celular. Entonces, el tema es que el celular no lo utilizamos para producir mejor. No, pues lo utilizamos pues para ver el Facebook. Para ver, el lo sé por Instagram. José. Sí. Imagínate, El ¿no? TikTok. El TikTok. Entonces, el tema es ese. Yo creo que el reto es para que el aumento al salario mínimo o
el aumento a económico, al trabajador, surta un efecto y se combine, tiene que haber más productividad, más desarrollo tecnológico en las empresas. Y al final, con todo y esto, de manera macroeconómica, en México tenemos en estos momentos un peso fortalecido que no necesariamente le beneficia, por ejemplo, a quienes exportan, porque obviamente exportan y pues si vale menos el dólar, pues obviamente que pues reduce drásticamente tus ganancias, pero hoy por hoy el peso está fuerte y esto lo obedece a un trabajo conjunto de un órgano constitucional autónomo como Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Y hay que reconocer cuando las cosas se están haciendo bien, José, como también hay que admitir cuando las cosas no se hacen bien. Y en este sentido creo que nuestro país está haciendo las cosas bien. Sí. Por tanto, a mí en lo personal, pues me da mucho gusto, pero no significa que debamos echarnos la cola al hombro, al contrario. Hay que ver cómo superamos los retos tecnológicos. Bueno, pues ahí está el gran reto. Entonces, las políticas monetarias, digamos, en resumen, le están funcionando a este gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sí sabemos que el Banco de México es autónomo, es independiente, trae su estrategia, lo está haciendo muy bien. Pero la política económica que está implementando este gobierno, ¿está funcionando? Estamos hablando del peso. Del peso. Sí. Sí. Y estamos hablando de un crecimiento económico mesurado, lento, ¿verdad? En este aspecto, lo que a México le ha favorecido es el contexto de problemas en el mundo. Claro. Que la inversión que estaba en China se vino a México. Son muchas variables. En ese sentido, hay avance. Y yo quiero decir esto, José. Esa es la relevancia de los órganos constitucionales autónomos. Hablamos del Banco de México, pero también vamos a hablar del INE, del INAE, del Instituto de Acceso a la Información. Sí. Vamos a hablar también de la Comisión Federal de Competencia Económica, de la Comisión de los Derechos Humanos. Todos los órganos constitucionales autónomos en México juegan un papel fundamental y el mejor ejemplo ahora es el Banco de México. Si el Banco de México no fuera un órgano autónomo constitucional, tendríamos serios problemas de inestabilidad cambiaria. Ya lo tuvimos en el 94, cuando no era órgano constitucional autónomo el Banco de México. Y hoy la circunstancia del país es distinta. Los bancos han hecho también su parte, pero no lo pudieron haber hecho solo si la Secretaría de Hacienda no interviene de la manera en que lo ha hecho. Y ahí, déjame decirte que creo que es una de las secretarías que el presidente Andrés Manuel escucha. Bien. Entonces, eso es bueno. Bien. Bueno, Julio, siempre es un gusto escucharte todos los jueves aquí en Luz Noticias. Encantado, José. Gracias. Y creo que me ibas a regalar una taza. Te voy José, a regalar una taza de lo sé por José, no te preocupes. Porque estoy viendo que solamente muchas celebridades que pasan por aquí tienen un obsequio de esta taza tan cotizada. Ya lo sé por José. Te la vamos a regalar, José. ¡Eso!